intención de alguna manera de la Federación de que el gobierno en realidad extienda la emergencia agropecuaria a todo el país y no que la reduzca exclusivamente como ha quedado reducida, creo que a 2 departamentos que son 33 y Rocha. Vamos a conocer el diagnóstico en definitiva y el porqué de esa solicitud por parte, o por lo menos de esa intención, desde la Federación Rural. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Por favor, es un placer. En primer lugar, tengo que reconocerle que no sé si existen determinados parámetros que se manejen, es decir, cuándo se declara una emergencia, cuál es la situación que hace que se declare una emergencia y en este caso, qué criterios utilizó el gobierno para entender que 33 y Rocha sí y que el resto del país no. En este momento el criterio que está tomando el Ministerio de Ganadería, Cultura y Pesca es las grandes inundaciones que se están encontrando por los desbordes del río Cebollatí en la zona de 33 y unas 300.000 hectáreas afectadas porque están inundadas y en este momento los animales están bajo agua y la imposibilidad tanto de que los animales puedan pastar como de los productores poder tanto cosechar como poder hacer cualquier actividad en el campo. Eso impide cualquier tipo de actividad agropecuaria que repercute directamente en pérdidas y cualquier tipo, no solamente en la parte para lo que es levantar cosechas, sino también, por ejemplo, para la comercialización de ganados. Claro. Es imposible ingresar con camiones a retirar los ganados, está prácticamente la actividad parada en el departamento de Rocha 33. Pero eso mismo está ocurriendo en otros departamentos aledaños y en otras partes del país que fueron afectadas también por no solo la zona de Soriano, que fue muy afectada por la turbonada, si bien tenemos todos los daños materiales, también tenemos los daños que se produjo sobre el cultivo de soja, los daños que se produjeron sobre las hectáreas que están plantadas de arroz, y también sobre todo lo que es, por lo menos en el departamento de San José, la lechería que ya estaba afectada por una crisis importante, se suma la parte de las inundaciones y la parte de la posible pérdida de los verdeos por el exceso de agua. Claro. Doctor, cuando uno ve, digo esto para entenderlo desde la ciudad y desde el desconocimiento que obviamente muchos tenemos de cómo es y cómo se desarrolla la actividad agropecuaria. Cuando vemos esas imágenes donde vemos al ganado sumergido en vastas extensiones, en lo único que se ve es agua. Allí al productor, ¿qué es lo que le queda para salvar? Es decir, ¿cuál es el proceso? Porque uno supone que para que el agua retorne a la normalidad van a pasar muchísimos días. Por lo tanto, ese ganado no se está pudiendo alimentar en esa situación en la que se encuentra. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿qué es lo que puede hacer el productor en esos casos? ¿Se espera qué? En este momento lo que está haciendo por lo menos el Ministerio, que es la queja que tenemos con la Federación Rural, es que solamente se está habilitando para los departamentos con emergencia agropecuaria la entrega de raciones a través de las diferentes agropecuarias, de las cuales, por ejemplo, muchas son socias de Federación Rural, otras de la Comisión de Cooperativas Agrarias Federadas, otras de Comisión Nacional de Fomento, pero el problema es que solamente están habilitando en este momento para el productor familiar, productores menores de 300 hectáreas que están inscritos en un programa en el Ministerio. No así para los demás productores. Consideran que los demás productores tienen determinada capacidad, que lamentablemente no es así, porque venimos de 2 años malos en el agro, de una seca muy grande que tuvimos el año pasado, en otoño, en una época muy complicada, donde se tuvo que invertir mucho en racionar los animales, que es lo que se va a tener que hacer en este momento, es apartarlos a un lugar seco y tratar de llevarlos a lo alto y darles de comer productos secos, ya sea cáscara de soja, ración, fardo, que se va a tener que traer todo y eso es a costo del productor. En el caso del productor familiar, lo que asume es un crédito a largo plazo. El tema también sucede que los productores también familiares y los otros productores que tomaron créditos el año pasado para alimentar los animales a ración, los créditos están venciendo el mes que viene. Y ahora hay que volver a tomar créditos y aumenta el endeudamiento y aumenta la pérdida económica y la falta de capacidad de tener dinero disponible. A su vez, con la complicación de la comercialización de las haciendas, impide tener el dinero en metálico rápidamente para poder paliar la crisis rápidamente. Eso está sucediendo no solo en los departamentos de Rocha y 33, que son los más afectados en este caso. Creo que el otro día estaban comentando en el Consejo de Federación, estábamos hablando casi de 1 millón de cabezas de ganado entre los 2 departamentos, en las zonas que están afectadas bajo agua, que están teniendo en este momento la complicación de falta de alimento y problemas de frío, problemas de que el animal si se cae, lamentablemente en esas condiciones de agua es muy difícil levantarlo, es muy costoso poder mantenerlo y lamentablemente digo, eso es porque eso es el Ministerio decretó para esos departamentos. Si las lluvias se siguen extendiendo, si sigue pasando,
pensamos que el Ministerio lo va a extender. En este momento los programas de ración están directamente afectados al productor familiar. Todavía no han considerado líneas de crédito para los productores medianos o los productores más grandes, que también están afectados de la misma manera. Pero el Ministerio siempre considera que hay otra capacidad, por lo menos en la seca del año pasado lo diferenció de esa manera. Nosotros consideramos que no, que tiene que afectarse a todo porque el productor grande, no solo el chico, el mediano, no solamente afecta a la familia, afecta a toda la familia rural, afecta al campo, afecta a los pueblos aledaños, afecta a todo. Afecta al transportista que no puede transportar, afecta a las empresas que están cosechando, que están trabajando, que hacen agroservicios. Lamentablemente es generalizado. Por ejemplo, en la zona del norte del país, si bien ha habido lluvias copiosas y ya venían con un acumulado importante, en el mes de abril en todo el país llovió 6 veces más de lo que llueve normalmente. Estamos con 6 veces más el caudal de agua. La zona de Soriano, por ejemplo, y de Dolores, más que nada, que aparte de la afectación del tornado, tuvieron 500 milímetros de agua más de lo normal en ese momento. En este momento las hojas están, algunas están con 20 o 30% de daño en el cultivo en este momento, las que se pueden levantar. A su vez tienen el problema de que el cultivo, cuando lo levantan con ese porcentaje de daño, se descuenta el 100% del precio de la soja, y los precios de la soja, que hoy si bien han estado subiendo, están alrededor de los $350, esa soja ya fue prevendida en su determinado momento anteriormente a $300, y está para levantarse en este momento. Con ese precio y con ese nivel de pérdida se establece que más o menos pueda andar cerca entre los 300 y los 600 millones de dólares de pérdida para este periodo en la cosecha de soja. Yo me quedé con la situación de los productores que van a tener la posibilidad de endeudarse para hacerle frente a esta situación excepcional, pero que a su vez estaban enfrentando ya créditos cuyos vencimientos están cerca. Con respecto a esos vencimientos asociados a créditos asumidos antes, ¿existe la posibilidad de que haya flexibilidad en los plazos o eso no está planteado? Los plazos eran, si bien estaban para vencer ahora, eran las primeras cuotas, porque era a largo plazo, no era a corto plazo. Le estamos pidiendo al gobierno, al ministro, que alargue más los plazos y que sean a más largo plazo todavía, porque no solamente fue el productor ganadero el que se endeudó, es el productor lechero, el productor arrocero venía con un año malo el año pasado de una cosecha que estuvo afectada por la sequía, que tuvo que prender bombas para mantener el nivel de agua con un alto costo de energía y combustible. La soja venía de 2 años malos, y las zonas agrícolas también se juntó con una época mala para la cosecha de trigo que no fue buena hace 2 años. El año pasado la soja estuvo complicada y este año se había apostado a aumentar la cantidad de área para poder absorber los costos de años anteriores, y lamentablemente, hasta hace 20 días antes de la lluvia, las hojas estaban espectaculares y todo el mundo tenía un panorama que decía, bueno, ahora por lo menos salimos, y ahora están prácticamente en un panorama totalmente sombrío, con algunos productores pensando en cómo recortar pérdidas, en el sentido de que, por ejemplo, el grano en este momento lo están levantando con casi un 25 o 30% de humedad. Por lo que me dijo un productor sojero, normalmente se levanta con un 14% de humedad. Ese porcentaje de humedad implica que las plantas de secado estén funcionando a toda potencia, porque tienen que secar 2 veces el grano, lo que implica un alto costo también productor que está acopiando ese grano, que a su vez tiene un daño importante, ya sea porque la planta germinó, la semilla germinó en la planta, o tuvo un traspaso de la cáscara de hongos a la semilla. Eso es pérdida y lamentablemente no tiene otra forma. Las hojas no se van a comercializar con las calidades que se espera, o sea que van a tener una merma en rendimiento y precio. Estamos hablando que estaban esperando entre un promedio de país de entre 2.200 y 2.500 kilos, se está hablando entre 1.500 y 1.800 kilos, cuando hoy por hoy, para tener la rentabilidad, implica que en un campo propio, por lo menos $1.600 es el costo perdón, 1.600 kilos es el costo de plantado, maquinado, secado y trabajado y traslado a Palmira para colocarlo, y el resto sería la ganancia del productor. Y hoy apenas están cubriendo el costo. Y en otros lugares que el productor, eso estamos hablando con campo propio, con campo arrendado se va a 1.900 kilos y se está estimando que el promedio no va a ser más de eso.
Doctor, tengo que ir cerrando, pero le pregunto, ¿previsto alguna reunión con autoridades para llevar adelante esta exigencia, este reclamo? Permanentemente el presidente de Federación, Fernando Higuero, se encuentra en comunicación con los presidentes de otras gremiales y a su vez con el ministro, también han estado intercambiando charlas telefónicas, y con su secretario Benech está la línea abierta. Bien. El problema es que también nos agarró en una época que el país lamentablemente está complicado. No, otra cosa que quería comentar de Dolores, por ejemplo, que en Dolores no solo se afectó el problema de la parte de la cosecha, sino también, por ejemplo, la cooperativa Cadol, que es la cooperativa que hace la recepción de granos en Dolores, lo único que quedaron fueron los hilos. Quedó prácticamente destruida la cooperativa. La agropecuaria de Dolores, que es la socia nuestra que tenemos allá, perdió todas las instalaciones que tenían en la ciudad. Digo, la devastación fue importante, claro, y esa en todos los sectores. demanda meses. O sea, y es una recuperación no solo al sector la ciudad, sino también a todo el sector agrícola aledaño, que prácticamente quedó la soja y se perdió particularmente. Le queremos agradecer al doctor Pirisco, el consejero de la Federación Rural, por habernos brindado este amplio informe, este amplio panorama, lamentable panorama que está viviendo en estos momentos el agro en nuestro país. Y bueno, vamos a estar obviamente atentos a las soluciones que se puedan ir aportando. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por recibirnos.